Episodio 20. Cuidado con la tecnoadicción. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red, de tecnología, con un lenguaje sencillo y fácil de entender. En este episodio hablaremos de la tecnoadicción, un problema que seguro que preocupa en muchas casas. ¿Te interesa el tema? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Si nos pasamos todo el día conectados a Internet, es fácil que caigamos en algún tipo de conductas adictivas, o lo que se suele llamar la tecnoadicción. Y de esto nadie estamos libres de peligros. Todos tenemos papeletas para acabar atrapados en la red. De hecho, es uno de los problemas más frecuentes y que más conflictos generan las familias, ¿no? La triada entre padres, hijos y dispositivos conectados a Internet. ¿Y cuál es tu caso? ¿Crees que tus hijos se pasan demasiado tiempo conectados o delante de las pantallas? ¿Y ellos qué piensan? ¿Sabemos dónde está la frontera entre un uso adecuado, un uso excesivo o una adicción a los dispositivos conectados? Bueno, pues sin ser un experto ni en psicología ni en educación, pero siendo padre también, me he intentado documentar de estudios, estadísticas, para entrar en profundidad en este tema. Y bueno, mi objetivo es dar un poco de luz y aclarar conceptos, ¿no? Detectar señales de posibles problemas y sobre todo ofrecer pistas de actuación para prevenirlos. Lo primero que haremos será analizar de qué estamos hablando. Y luego pues comentaremos qué consecuencias puede tener estas conductas adictivas en una persona. Más tarde, en la sección de Lobo de Mar, tendremos como invitada a Laura Cano, experta en estos asuntos y responsable de contenidos digitales en el Servicio de Prevención de Adicciones de Madrid. Seguro que desde su experiencia nos ayudará y nos dará algunas pautas y recomendaciones para situarnos ante esta realidad. Y bueno, y finalmente pues te daré las 10 recomendaciones del buen capitán para prevenir este tipo de problemas. ¿Qué te parece? ¿Te parece buen plan? ¿Te apuntas a esta aventura? Pues súbete a bordo porque desplegamos velas y empezamos. Pues vamos a hablar de la tecnoadicción. Y a mí, antes de hablar de un tema, lo que siempre me gusta es aclarar el concepto, aclarar de qué estemos hablando para que todos estemos pensando en lo mismo. Si hablamos de adicción, pues la definición de adicción es una enfermedad en la cual se necesita algo para estar bien y cuando no se tiene, pues se produce una ansiedad. Pues bueno, basándonos en esto, podríamos decir que se padece tecnoadicción cuando existe una pérdida de control y un abandono de otras actividades a causa del uso desproporcionado de las TIC. Estas no son adicciones que se utilicen sustancias químicas, pero la verdad es que generan un tipo de dependencia muy similar. En palabras del psicólogo Enrique Chiburúa, pues él comenta que la adicción o la tecnoadicción llega cuando se está tan pendiente de la pantalla que todo lo demás deja de existir y se pierde el interés por otras actividades. Lo cual es un punto clave, ¿no? El perder interés por otras actividades. Lo que hay que intentar es no llegar a tener la tecnoadicción, sino lo importante es prevenirla. Y si queremos analizar un poco cuál es la realidad actual, podemos ir a estadísticas publicadas recientemente y podemos observar algunos datos interesantes. Por ejemplo, hace poco se ha publicado la encuesta EU Kids Online 2020, que se realiza en diversos países de la Unión Europea, y podemos sacar ciertos datos. Por ejemplo, mira, os digo, fíjate, el promedio estimado en línea en minutos de los jóvenes entre 11 y 16 años en España, actualmente nos pasamos de la media de todos los países, y esa media está en 167 minutos. También tengo que decirte que en la encuesta que se hizo en el 2010, en España éramos de los que menos tiempo pasábamos en la red. Estábamos entonces
en 60 minutos por día conectado a internet. Y ahora pues ya nos hemos pasado a 180 minutos, superando la media. Pasamos de ser los últimos a ponernos en cabeza. Luego podemos ver otros datos como que la edad promedio a la que los jóvenes comienzan a utilizar videojuegos de una manera diaria se sitúa en los 11 años. También encontramos datos interesantes como que el 27% de los menores entre 11 y 14 años reconoce que no apaga nunca su móvil. Esto se encuentra en la encuesta de menores de edad y conectividad de móvil en España, tablets y smartphones. También en las encuestas aparece que la mayor parte de la población en Occidente no puede estar más de 2 horas sin consultar el móvil. O sea, que padecen de nomofobia, que es fobia a perder o a no tener el móvil. Todo esto, pues bueno, fijaros que hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya han incluido la adicción a los videojuegos como un trastorno de la salud. Así que esto es lo que hay, ¿vale? Chavales cada vez más conectados y adultos también cada vez más conectados, y después de este baño de realidad pues tenemos claro que la tecnología está muy presente en la vida de todos. Y digamos que encima es complicado gestionar esto porque la tenemos siempre con nosotros o en la mesita de noche, con lo cual es difícil saber controlar o tener autocontrol sobre esta posible conducta adictiva. ¿Y por qué suele ocurrir esto? ¿Por qué nos engancha tanto, ¿no? Y nos puede afectar a nuestra vida? Por lo que he estado mirando y leyendo, la dopamina tiene mucho que ver, ya que pues lo que hace la dopamina es motivarnos a que realicemos algo que nos genere una recompensa placentera. Esto en principio no es malo, de hecho nuestro cerebro está diseñado así, para la supervivencia, y la dopamina pues cumple su función. El problema es que nuestro cerebro se diseñó hace muchos años, y digamos que no hemos tenido actualizaciones para adaptarlo al mundo contemporáneo, y claro, esto que era una ventaja ahora, pues puede ser utilizado por otros para manipularnos a su antojo. Fíjate, que nos interesa saber cómo funciona esto para poder pues estar pendientes, ¿no? Y detectarlo. Vamos a verlo de una forma muy sencilla. Mira, digamos que ante un estímulo determinado, la dopamina lo que hace es activar ciertas áreas que generan placer y bienestar. De esta forma, lo que hace es que intentemos repetir este comportamiento una y otra vez. En resumen, que nos motiva a hacer algo para obtener esa recompensa. Pero vamos a ver, ¿cuáles son esos estímulos programados que tenemos en el cerebro para generar esa recompensa, ¿no? Son aquellos que muchos años atrás nos ayudaban a sobrevivir como especie. Es decir, la comida, que por cierto cuanto más calórica mejor, el sexo para procrearse, y cuanto la genética del otro es mejor, pues más nos atrae, y también por ejemplo la pertenencia a una tribu, de ahí el tema de las redes sociales, o la caza, cuando aciertas un tiro, ¿vale? Pues todo esto nos hace generar dopamina. ¿Qué pasa? Que claro, nuestros antepasados, pues digamos que les costaba mucho conseguir este tipo de estímulos, ¿vale? No era fácil ser adictos, por ejemplo, al chuletón de mamut, ¿no? Porque te jugabas la vida. Pero claro, hoy día, teniendo en cuenta que nuestro cerebro no ha cambiado, pero sí nuestro entorno, pues claro, los estímulos son mucho más fáciles de conseguir. Y claro, nos podemos atiborrar de chocolate y de comida sin jugarnos la vida. Y esto, ¿sabes qué? Pues que lo tienen muy claro y muy estudiado las grandes empresas tecnológicas, que son expertas en crear este tipo de estímulos. Digamos que saben bien cómo hackear tu cerebro para conseguir lo que quieren de ti. Y además así engancharte a su producto y atraparte para que generen negocio contigo. Saben pues que un like te genera dopamina y que eres un ser social y que lo necesitas. Y también quieres formar parte de esa tribu. Conocen los colores, los sonidos que más te van a estimular con las notificaciones. Vamos, que lo tienen todo muy estudiado y saben que cuando aciertas un disparo en un juego, pues te pega un subidón. Aquí lo interesante es que tú aprendas a tomar el control, que cojas el timón y aprendas a utilizar la tecnología en tu favor, sabiendo lo que buscas y poniendo los límites necesarios para no dejar de lado otras actividades importantes en tu vida. Pasemos al siguiente apartado y veamos hasta qué punto esta conducta limita nuestra vida, ¿vale? O limita la vida de las personas que la padecen. Quede claro que la tecnología de por sí
no es peligrosa. De hecho, a mí me gusta la tecnología, ¿vale? Y soy informático, ¿no? Lo peligroso es el uso inadecuado y sin control que hacemos de esta y todos los estímulos que nos generan. Por lo tanto, está estudiado que el exceso de uso y sin control puede generar comportamientos adictivos que generan unas conductas muy similares a la generada por las adicciones de sustancias químicas. Fijaros que nos afectan en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, a nivel físico nos afectan los trastornos del sueño. Nos genera también trastornos alimenticios, fatiga visual. Luego a nivel psíquico, pues se generan cambios de actitud. La persona está más aislada, comportamientos de agresividad, detectas mentiras, desafíos. También se genera un pensamiento único o obsesivo, ¿vale? Sobre ese juego o sobre esa red o sobre lo que sea, ¿vale? Es un foco en un tema determinado y no piensa en otras cosas. O también se genera un síndrome de abstinencia, ¿vale? Inquietud, ansiedad cuando no se juega. Y luego eso también deriva a nivel social. Pues genera un distanciamiento de amigos, de familia, abandono de otras actividades. También acaba generando conflicto por el bajo rendimiento escolar. Y luego existe un no reconocimiento, ¿vale? Que derivan en mentira y ocultación. Hoy entrevistamos a un lobo de mar. Y ahora abrimos la sección del lobo de mar. La sección de la Mar de Seguros donde entrevistamos a expertos en la materia que estamos tratando, auténticos lobos de mar que nos van a ayudar con su experiencia a entender mejor estos temas. Y hoy tenemos con nosotros a Laura Cuesta-Cano. Ella es responsable en contenidos digitales del Servicio de Prevención y Tratamientos de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid y está especializada en formación a familias, docentes y menores sobre el uso de las TIC y mediación parental. Bienvenida a bordo, Laura. Un placer. Un saludo a todos. Sé que eres profesora también de la Universidad Camilo José Cela y tienes algunos proyectos más. Si quieres presentarte alguna cosa que me haya dejado, lo comentas o como quieras. Sí, no, para nada. Vamos, lo has dicho todo. Sí. Soy profe de comunicación en la Camilo José Cela. Luego, pues sí que una parte de mí, pues sí que intento pues ayudar a los padres y a las madres a orientarles un poco en cómo enfocar este camino con sus hijos en la alfabetización digital, cómo deben hacerlo. Muy bien, muy bien. Pues mira, te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Yo también soy padre. Sí. y además sufro el tema, ¿no? Tengo una hija de 18 años, un hijo de 16 y otro de 12, o sea que tengo aquí todas las edades, ¿no? Con lo cual, aunque he estado leyendo sobre el tema para hacer el episodio, pues siempre salen dudas. Porque mira, lo primero que se me ocurría preguntarte es si realmente podemos decir que de alguna manera hay una enfermedad, ¿no? Relacionada con el mal uso de las tecnologías. Quiero decir, ¿no será miedo también a veces a lo desconocido? Me explico. En mi época, cuando era joven, ¿no? Estaban todos preocupados de que estaban mucho tiempo conectados a la televisión. ¿Vale? Sí. Uy, es que los niños se pasan 4 horas a la televisión, van a acabar tontos, ¿no? Ahora estamos preocupados con esto. ¿Hasta qué punto realmente tenemos un problema real y podemos estar preocupados o realmente estamos exagerando? Sin duda, lo primero que tenemos, yo creo que lo fundamental es no ponernos nunca en situaciones alarmistas, porque yo creo que desde los extremos nunca podemos educar correctamente. Es decir, ni desde la prohibición ni desde la barra libre, que todo vale. Yo creo que eso nunca ha funcionado, pero ni en ahora con las tecnologías, ni en ningún ámbito con nuestros hijos. Por tanto, yo creo que el equilibrio es a lo que debemos de llegar. En cuanto al concepto de si existe o no una adicción, lo estamos leyendo día a día, es decir, los propios profesionales sanitarios tienen este debate a día de hoy, o sea, no hay un consenso como tal. No existe la adicción al móvil, no existe la adicción a las redes sociales, la OMS no lo tiene como tal, solamente podemos hablar hoy día
del trastorno por videojuegos o el trastorno por juego de azar. Por tanto, no existe como adicción a las nuevas tecnologías o la adicción a Internet. Por eso yo muchas veces me muestro muy reacia cuando veo esos titulares tan sensacionalistas que podemos encontrar en los medios, que hablan de que el móvil es la nueva heroína del siglo XXI, o que Fortnite es como la heroína o como la cocaína, porque sin duda, pues yo que veo por mi trabajo pues muchas personas adictas a las sustancias, pues creo que son pues terminologías muy duras y muy severas como para hacer estas comparaciones, que pueden además alarmar mucho a las familias que a lo mejor tienen a un hijo que a lo mejor sí que está haciendo un uso abusivo o compulsivo a lo mejor de los videojuegos o de una red social. Sí se produce, es decir, sí que hay casos, no mayoritarios ni mucho menos, en los que puede haber adolescentes que están haciendo, como digo, un uso abusivo de esta tecnología, se pasan muchas horas conectados a las consolas o se pasan muchas horas con YouTube o con Instagram, y lo vemos en las familias que están preocupadas, pero no podemos decir que son adictos a las redes sociales o que son adictos a los videojuegos, porque para eso, como digo, se tendrían que dar muchísimas variables que no las cumplen como tal para hablar de enfermedad mental. Entonces, no vamos a alarmar a las familias, sino que vamos a ver cuál es el problema y vamos a intentar orientarlas para que realmente puedan cumplir una serie de normas y límites en casa con ellos, para que realmente puedan hacer un uso saludable y seguro de la tecnología. Entonces tienen que hacer ese acompañamiento digital con los hijos para que realmente puedan disfrutar, por una parte, de todo lo bueno que ofrecen las tecnologías, que es muchísimo, y a la vez haya un equilibrio con el ocio saludable que tiene que haber en los niños, en los adolescentes, es decir, que sigan saliendo a la calle para hacer deporte, que sigan saliendo con las familias para dar paseos, para ir al campo, hacer otra serie de actividades como lo han hecho siempre. Sí, digamos que muchas veces se utiliza términos como adicción y tal para provocar, ¿no? Los titulares sensacionalistas, ¿no? Estos son junkies de Internet, ¿no? Y parece que sea... Yo creo que no ayuda a nada, ni mucho menos. Claro. Pero mira, una cosa que sí que veo, porque vale, está claro que estamos todos de acuerdo, creo que la tecnología forma parte de nuestra vida, y claro, y la de nuestros hijos forma parte ahora y posiblemente todavía más en el futuro, ¿no? Entonces, claro, es una cosa que no es que se pueda evitar, ¿no? O sea, tienen que utilizarla. Y yo creo que muchos padres, un problema que tienen es decir, bueno, ¿dónde está el límite entre el uso adecuado, el abuso o comportamientos adictivos, digamos, si podemos llamarlo así, o sea, que se pasen, ¿no? Porque claro, una vez lo utilizan, los padres yo creo que tienen cierta, diciendo, ostras, mi niño está jugando a la Play, pero tiene 12 años, por ejemplo, ¿no? Y dice, si juega todos los días, ¿es demasiado o no es demasiado? Se pueden establecer, hay algunos baremos de según la edad, lo que es demasiado, lo que no es demasiado, porque yo creo que ahí también hay mucha duda, ¿no? Tú, con tu experiencia, ¿qué nos contarías? A ver, no hay un número de horas que nos pueda decir a una familia, a partir de aquí ya hay un uso compulsivo y tengo que hacer algo, ni tampoco hay una receta mágica. Por una parte, por supuesto, cuando hablamos de edades muy tempranas, sí que es verdad que es recomendable que no esté en un número muy alto de horas. Es decir, para niños menores de 5 o 6 años, el número tendría que ser de horas muy, muy corto. Es decir, porque ahí sí que sabemos, y nos lo dice la Asociación Americana de Pediatría, por supuesto, que es mucho más importante la actividad psicomotriz para desarrollar todo lo que un niño a estas edades tiene que desarrollar. Esto está clarísimo. Por mucho que usemos aplicaciones educativas que pueden encontrar en las tablets o en cualquier otro dispositivo tecnológico. A partir ya de edades más avanzadas, como te decía, ya no es el número de horas, porque va a depender del menor. Es decir, cada niño es un mundo. Entonces, ya no es, como te digo, el número de horas que está conectado, sino qué hace en las horas que está conectado. En el confinamiento,
todos hemos estado muchas horas de conexión. Los niños han estado teleestudiando, al igual que nosotros hemos estado teletrabajando, y ya simplemente en las horas lectivas, más o menos por edades, han estado desde 5 horas hasta los más mayores, que prácticamente han estado 8 y 10 horas conectados porque estaban estudiando. Luego ya tenemos que saber qué han estado haciendo el resto de horas. Han estado de ocio, simplemente han estado jugando a los videojuegos, han estado comunicándose con sus amigos porque han estado confinados y no había otra manera de comunicarse. Han estado quizá aprendiendo algo, han estado haciendo algún curso de diseño, han estado aprendiendo manualidades, han estado hablando con sus abuelos. Es decir, ¿qué más han estado haciendo? Eso es lo que tenemos que reflexionar los padres y saber lo que hacen nuestros hijos. No es lo mismo que hayan estado 3 horas al día jugando a la FIFA o jugando a Fortnite o jugando a cualquier juego, es decir, solamente haciendo una conexión pasiva, utilizando las tecnologías de forma pasiva simplemente, que haya un uso creativo, haya un uso que realmente puedan hacer un aprovechamiento, es decir, que les enseñemos que con la tecnología también pueden, como digo, aprender cosas, podemos hacer un uso familiar de la tecnología y hacer juegos familiares, pueden comunicarse con la familia, con amigos, es decir, tenemos que saber qué hacen con la tecnología. Entonces, si es ese equilibrio, como te digo, entre el uso pasivo simplemente y recreativo que hacen de la tecnología, pues tendremos que limitar, poner normas límites, por supuesto. Pero si podemos enseñarles que con la tecnología se puede hacer mucho más e implicarnos también la familia en esas horas de tecnología, pues a lo mejor podemos ampliar esas horas, porque desde luego no va a ser simplemente una tecnología dañina que les tiene ahí enfocados y absorbiendo tantas horas de su día a día. Claro, yo creo que, por ejemplo, hablando del Fortnite, que lo has comentado antes, a veces hay chavales de 12 años que lo que hacen es jugar a la Play al Fortnite y sus conversaciones incluso en el patio van sobre eso. Uh-huh. Y solamente hacen eso, sí. ¿Sabes? O sea, que digamos que ahí sí que hacen un uso que además es obsesivo porque están en ese juego y se dedican solamente a pensar en ese tema. Digamos que eso sí que ahí habría que detectarlo y limitarlo, ¿no? Y nos creemos que están en la calle, muchas veces vemos que están en la calle y les vemos sentados en un banco y están todos con el móvil y están hablándose a través de WhatsApp. Es decir, nos creemos que están en la calle y todo va bien, pero están con la tecnología. Entonces, a lo mejor es mucho mejor que hagamos un plan familiar y salgamos esas 2 horas y salgamos a dar un paseo todos juntos o salgamos a ver una peli o salgamos a la bolera. Es decir, al final, como familia, nos tenemos que implicar. Tanto en la parte analógica como en la parte digital. Es decir, la implicación familiar es imprescindible porque tenemos que saber qué hacen en los ratos en los que están conectados y también en los que no están conectados. Nosotros al final tenemos que educarles y tenemos sobre todo explicarles el porqué de las cosas. No es, pues ahora mismo no quiero que te desconectes, no quiero que dejes de jugar a la consola o te quito la wifi, sino simplemente ir explicándoles en cada momento y en cada etapa el porqué, qué riesgos tiene una cosa o qué beneficios y que ellos sepan el porqué de las cosas. Claro, estás hablando, Laura, y me estoy imaginando a chavales de 11, 12 años, ¿vale? Y sobre todo, pues un poco en lo que he leído, ¿no? De lo importante que es la prevención y el acompañamiento poco a poco conforme van creciendo. Pero seguro que hay muchos padres que esa época ya la han pasado, ¿no? Y se encuentran con chavales ya que tienen 15, 16 años, que viven pegados a su móvil, que duermen con su móvil en la mesita de noche. Y ya no es aquello de que digas, no, ahora te dejo el móvil, ahora te lo quito. ¿Vale? Ahora te lo dejo, ahora cuando lo necesitas te lo dejo. Eso lo veo más para niños pues más pequeños, ¿no? Entonces, ante una situación ya de chavales de 16 años, 15 años, que ves que están pues en redes sociales constantemente o con el WhatsApp, que ves que están dejando los estudios, que se centran ahí, que no salen, que ya se relacionan por ahí y no salen, que se escudan detrás de las redes sociales dando una imagen a lo mejor más ideal y evitan el cara a cara para comunicarse. Ante esta situación, porque claro, los padres en esta situación muchas veces a lo mejor tiran la toalla y dicen, a estas edades, ¿qué voy a hacer ya? Porque muchas veces hablamos desde la prevención, cuando son pequeños, y dicen, pues yo he llegado tarde. Efectivamente, sin duda, esto lo tenemos que hacer desde el principio. Es decir, desde que les damos ese primer smartphone,
y desde que se abren su primer perfil en redes sociales. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, efectivamente. O sea, lo que no podemos es darles un primer móvil y despreocuparnos y que ellos aprendan por ellos mismos y luego, 3 años después, intentar decir, bueno, es que ahora te voy a poner las normas y límites. Ahora, cuando tú ya has hecho lo que has querido durante 3 años. Es decir, al final tenemos que pensar que les estamos dando una herramienta muy potente sin instrucciones. Entonces, eso no puede ser. Al final, tenemos que pensar que tenemos que educarles y tenemos que enseñarles primero cómo utilizar esa herramienta. Porque, como siempre decimos, tenemos que olvidarnos de que eso de que nuestros hijos saben más de tecnología que nosotros, porque no lo saben. Siempre esa idea que tenemos aquí, que tenemos que desmitificar de los famosos nativos digitales, que por mucho que hayan nacido en la época de la tecnología, no saben más que nosotros, tienen más destreza digital, por supuesto, eso sí que es verdad, que son capaces de coger una Smart TV o cualquier dispositivo tecnológico y enseguida se hacen a ello mucho más rápido que posiblemente que nosotros, pero no tienen la capacidad, ni la madurez, ni la experiencia que tenemos los padres para, ante cualquier riesgo, ante cualquier problema, poder reaccionar a tiempo. Entonces, eso solamente lo tenemos los adultos y como tal, por supuesto, y como padres y madres que somos de ellos, somos los encargados, por supuesto, y somos los responsables, tanto a nivel penal y a nivel civil, de los menores. Entonces, como tal, que les estamos dando, como digo, una herramienta tan potente que es un smartphone con conexión a Internet, sin duda tenemos que ser nosotros, desde que les damos ese primer smartphone a la edad que decidamos, por nuestra circunstancia familiar, unos lo harán antes, unos lo harán después, pero tenemos que sentarnos con ellos, explicarles lo que es un smartphone con conexión a Internet, cómo funciona, qué riesgos tiene, qué es la privacidad, si se van a abrir un perfil en redes sociales, cómo es esa red social, cómo se configura el perfil, por qué tienen que subir una fotografía o por qué no deben subir una fotografía, por qué no deben dejar cierta información no solo de ellos, sino del resto de la familia. ¿Por qué tiene que tener la cuenta privada? ¿Qué es TikTok? ¿Qué cosas pueden hacer en TikTok? ¿Qué cosas no pueden hacer en TikTok? ¿Qué es Instagram? Es decir, al final tenemos que informarnos nosotros primero, no a nivel profesional, ni mucho menos. El otro día lo hablaba también en una charla que tuvimos. A todos nos ha pasado cuando nos sentamos con los deberes con nuestros hijos. Cuando están en unos cursos más bajos, no nos pasa nada, pero según nuestros hijos van subiendo de nivel, ¿qué padre en algún momento no ha tenido que repasar las ecuaciones, las integrales, las raíces cuadradas? Y muchas veces incluso hemos tenido que pedir ayuda, a lo mejor, porque hay cosas que ya no nos acordamos o no sabemos hacer, pero estamos ahí y les estamos ayudando con los deberes. En este caso, trasladamos el mundo analógico al mundo digital. Entonces, tenemos que también enseñarles y educarles en eso. Sí, No podemos decir... ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que veo es que la tecnología va tan rápida que ahora pues hay muchos más recursos para formarse en todo esto que tú dices. De hecho, el objetivo de este podcast es dar herramientas, ¿vale? Para que conozcan, para que ofrezcan a su hijo pues una educación digital adecuada. Pero claro, yo me preguntaba por qué les decimos a estos padres que ha pasado el tren. Hace 4 años a lo mejor no se hablaba tanto de esto, pero ya se encuentran con chavales que tienen 16 años, que están pegados al móvil, o incluso 18, porque ya son mayores de edad. Sí. Pero tú ves que les está afectando en su vida y tú como padre sufres y tienes... ¿Qué herramientas les darías o les aconsejarías en estos casos, ¿no? ¿Qué consejos les damos, ¿no? Para tranquilizarlos, porque decirles... Haber empezado antes, ¿no? Sí, no, pero seguimos siendo padres. O sea, en mi caso, por ejemplo, que como tú también los tengo mayores, mi hijo pequeño, por ejemplo, tiene 14, pero mi hija va a hacer 20, claro. Y no dejo de seguir educándoles día a día. Es decir, por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa, ya sea en casa o ya sea en un restaurante, no te creas que por mucho que llevo años con este tema, no sigo machacando todos los días del año en los móviles fuera de la mesa. Nadie coge el móvil, ni nosotros los adultos ni ellos, y en cuanto uno lo va a sacar, sigo insistiendo en, por favor, los móviles fuera de la mesa. Estamos en un momento familiar
y los móviles no se cogen. Los padres, por supuesto, tenemos que ser referentes en ellos en esto y tenemos que ser un modelo también, tanto en la parte analógica como en la parte también tecnológica, y tenemos que demostrar que sabemos desconectar cuando debemos desconectar, sabemos comportarnos en lo tecnológico como debemos también para ser un referente, como digo, como ellos. También, por ejemplo, en la parte de por la noche, es decir, mis hijos cuando nos ponemos, por ejemplo, en familia por la noche a ver una serie juntos, una película, ellos me oyen constantemente que a partir de las 10 o las 10:30 no hay tecnología, pero todos, es decir, cuando estamos en el sofá ya en modo familia, viendo una serie o una peli, no les dejo coger los móviles, ni las tabletas, ni los ordenadores, porque estamos ya en modo familiar. Y ellos saben el por qué, porque la luz azul de la tecnología ya les molesta, luego les va a afectar al sueño y esto va a repercutir luego en su descanso. Y ellos lo saben desde hace un montón de años. ¿Lo cogen? Sí, es decir, siempre hay un momento en que cogen el móvil y no quita que yo todos los días deja el móvil, deja ya el móvil. Eso duele, porque siendo expertos en estos temas... Es día a día, pero voy a seguir así, o sea... Sí. Tenemos que seguir educando día tras día. O sea que al final esto es como un pico pala, pero al final lo gratificante es que ves los resultados. O sea que esto al final es como cuando uno está trabajando en un proyecto que le apasiona muchísimo a nivel profesional y que todo el esfuerzo que hace y la pasión que le pone en ello, al final ve los resultados y está muy satisfecho. Sí, pues la educación tiene que ser algo así. Y lo importante es que ellos aprendan a utilizar la tecnología, no demonizarla, ponerla a su favor, y que sepan utilizarla de una forma pues saludable sin dejar de lado otro tipo de actividades. Por supuesto, siempre tiene que haber normas y límites, igual que les ponemos normas y límites para salir. Cada familia tiene las suyas. Aunque tengan 20 años. Cada familia de acuerdo a sus ideologías y su filosofía de vida, pero si tenemos unas normas y límites para la hora de llegar a casa o para cualquier ámbito de la educación, pues igual en el mundo tecnológico también tendrán que tener unas normas y límites, como decías tú, pues para a lo mejor pues, conectar o desconectar o cargar el móvil fuera de la habitación o para utilizarlo en determinados ámbitos públicos o para no coger el móvil cuando estamos en un museo o para no cogerlo cuando está la familia o vienen los abuelos o la familia a casa o los amigos. Es decir, tenemos que tener unas normas de acuerdo siempre a la edad. Por supuesto, no van a ser las mismas normas con 12 años que con 14 que con 17. Y a la responsabilidad de cada uno. Por supuesto. Que no todos son iguales. Y tenemos que ser, por supuesto, los padres referentes en ello. Pues Laura... Y luego que sepan que pueden encontrar mucha ayuda en Internet, o sea que no están solos. Hay muchas páginas que a lo mejor luego les puedes poner, por supuesto, tú, en las que pueden encontrar consejos, ayuda, teléfonos a los que pueden llamar en un momento dado que se encuentren en un problema, que no sepan cómo actuar en un momento dado o que se encuentren desprotegidos. O sea que por mucho que nos encontremos en un momento dado que estamos muy lejos o que no sepamos cómo actuar, que nos ha pillado esto muy tarde, que somos mayores a lo mejor, que nuestros hijos nos dan 1000 vueltas, que estamos a tiempo, que no se encuentren con que la tecnología ya nos ha pasado o nos ha sobrepasado, mejor dicho, ni mucho menos. Yo creo que sí que estamos ahí y que cualquiera de nosotros sin duda tenemos mucho que hacer con nuestros hijos todavía en el mundo de la tecnología y lo único que tenemos que hacer es ser padres, como lo estamos haciendo en el día a día con el resto de cosas en las que sin duda estamos haciéndolo y muy bien. O sea que mucho ánimo a todos y que cualquier cosa estamos todos ahí en la red para poder ayudar a cualquier familia que lo necesite. Pues Laura, muchas gracias te tengo que dar por todos estos consejos. Después, en esta parte, después de esta entrevista en el podcast, voy a poner los 10 consejos del buen capitán, ¿vale? Para prevenir el escorbuto de las redes sociales. Que son un decálogo que he preparado y voy a preparar con lo que tú también has comentado.
Y te tengo que dar las gracias pues por tu disponibilidad, ¿vale? Porque contacté contigo y enseguida estuviste disponible y eso es de agradecer. Y nada, espero que con esta charla pues ayudemos a los padres pues a llevar este tema, que sé que hay mucho sufrimiento, hay muchos peligros en las redes, ¿no? Pero el tema este de la tecnoadicción o si mi hijo está siempre conectado a la Play es una cosa que se lleva muy mal. Se lleva muy mal porque no sabemos hasta qué punto estamos actuando con dejadez o somos demasiado estrictos y estamos generando mucho conflicto y eso se lleva mal. Así que gracias por tu ayuda y estamos en contacto y para lo que quieras, pues ya sabes, aquí estamos en la Mar de Seguros. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo. Adiós, chao. Bueno, pues ahora te voy a dar los 10 consejos del buen capitán para prevenir el escorbuto de las redes. Vamos a empezar por el consejo número 1. El capitán debe de marcar unas normas y los grumetes deben cumplirlas. Hay que establecer normas y límites. Los límites tienen que ser claros y ten en cuenta también que no puedes prohibirlo todo. Hay que saber escuchar. Es importante explicar el porqué de cada norma y las consecuencias de incumplirlas. El consejo número 2. No te puedes pasar el día navegando. Eso quiere decir que la gestión del tiempo aquí es básica. Hay que ser conscientes del tiempo que se consume en Internet, ¿vale? Para eso puedes utilizar las aplicaciones de gestión del tiempo que hay en los móviles. En la Play también se pueden ver estadísticas del tiempo usado y llegar a un acuerdo de uso de tiempo y de uso de horarios. Es importante también que nuestros jóvenes conozcan ese tiempo porque ellos incluso pierden la noción del tiempo y no saben cuánto tiempo han estado conectados. Se puede establecer una especie de planning semanal. Tercer consejo del capitán. El capitán debe de dar ejemplo y saber navegar. El capitán no puede estar siempre navegando. Practica el modo avión y desconecta de las tecnologías. Y luego también debes estar bien formado sobre las TICs, aunque no hace falta ser un experto, pero para hablar del tema tienes que conocer un poco pues la problemática o los beneficios que tiene el uso de las tecnologías. Cuarto consejo del capitán. Tú llevas el timón y decides dónde quieres ir. Tú decides decir no a las interrupciones y a conectarte cuando quieras, con lo cual te aconsejo que desactives o ayudes a tu tripulación a desactivar las notificaciones y aprender a poner foco en lo que quieres hacer en cada momento. Si usas internet para el trabajo o para el coli o para el instituto, pues no mantengas la mensajería instantánea activada, ¿vale? Que te vaya interrumpiendo 2x3. Así que tienes que ser tú el que lleve el timón. El quinto consejo del capitán es que ningún viento es favorable para un marino que no sabe dónde va. ¿Y qué quiere decir este gran consejo? Pues quiere decir que cuando te conectes a internet o cuando vayas a hacer algo, tengas claro qué es lo que quieres hacer. Si navegas sin rumbo, se te pasarán las horas y las horas sin saber qué has hecho. Tienes que tomar el timón, pero saber qué rumbo tomar y saber poner foco en lo que quieres hacer. El sexto consejo del capitán. No solo en el mar vive el marino, hay que pisar tierra firme. Esto quiere decir pues que hay que planificar actividades alternativas. Ve a la cantina y queda con tu gente. Planifica, realiza otras actividades. Ya sabes que si no se planifica o no se sabe qué hacer, pues lo fácil es caer en las TIC y dejarse llevar. El séptimo consejo del capitán. Hay que saber plegar velas y fondear. Respeta el descanso y las horas de sueño. Hay que evitar las pantallas antes de dormir. La luz azul ya lo sabes, hay estudios que dicen que la luz azul excita y nos desvela, así que lo mejor de todo y el mejor consejo es coger un libro antes de cerrar los ojos. Y el octavo consejo del capitán es: forma a tu tripulación, eres responsable de su educación. Formar a nuestros marinos sobre habilidades personales, como la autoestima, la asertividad, generar habilidades sociales, que sepan relacionarse, a solucionar problemas y conflictos, y hacer una mínima educación digital, ¿vale? Para el uso seguro de las TIC. Y el noveno consejo de nuestro capitán es: conoce a la tripulación. Es cuestión de aprender a navegar y también de compartir la navegación, que es como mejor conocemos a nuestra tripulación, para detectar cualquier tipo de problema. Y el último consejo del capitán, y hablando de problemas, es: aplica la ley del auxilio. En el caso de que el problema sea muy grave y que desborde nuestros recursos y nuestras posibilidades,
pues no tengamos ningún problema en acudir a profesionales sobre el tema. Bueno, pues por hoy creo que ya está bien. En las notas del programa encontrarás las referencias que he utilizado para realizar el episodio. Y ya solo me queda desearte un feliz año nuevo cargado de salud. Y recuerda, navega, pero seguro.